Y lo que seguiría sería potencia compleja, que ustedes ya vieron en un video. Vamos aquí a usar nada más lo más, digamos que las ecuaciones que vamos a requerir, nada más lo que vamos a utilizar para el tema. Primero, le vamos a agregar un subíndice K a la potencia compleja, porque nuevamente, recuerden, ya lo vimos con la potencia media, que no vamos a poder siempre sacar voltaje y corriente totales para sacar potencias complejas totales o potencias medias totales. Algo que me hizo recordar, a veces, por ejemplo, hay ciertos circuitos en donde, sobre todo para los eléctricos, dicen, tienes 3 lámparas conectadas y esta vale 20 watts, 30 watts y 50 watts, por decirlo así. ¿Cuál sería la potencia total? Pues si no me están dando ni la fuente, ni voy a hacer, no puedo sacar corrientes. Además tendría que conocer la resistencia de cada lámpara. Pues únicamente sumando las potencias que me están dando, pues tendríamos la potencia total que se va a consumir en el circuito. Por eso les había yo mencionado que era más común, o es lo común, conocer las potencias de los elementos y sumarlas para sacar totales, que estar haciendo reducciones. Además, por ello, hablando de cualquier motor que ustedes vean, hablando de cualquier equipo electrónico o eléctrico, siempre les dan la potencia de consumo y el voltaje. ¿Por qué la corriente puede variar? Porque, bueno, depende de la cantidad de watts, ya lo vimos en uno de los ejercicios, es la corriente que va a usar para generar esos watts. Pero la tensión es 120, hablando de niveles de habitación o doméstico, porque es la que les proporciona CFE a todas las casas. Hablando de nivel industria, bueno, puede ser 120 porque hay industrias pequeñitas. Si ya es una industria muy grande, puede ser 220 porque tiene motores mucho más grandes. O si son industrias mucho más grandes, hasta su estación eléctrica tienen, para no estar solicitando o no estar haciendo transformadores más grandes para trabajar. Tienen su subestación, toman de los 23,000 volts que llegan de la calle, el voltaje que necesitan, y así es como se trabaja. Nosotros vamos entonces ahora a ver la parte de potencia compleja en lo mismo, bajo el mismo contexto. ¿A qué me refiero? Que para calcular las potencias totales vamos a tener que obtener la potencia compleja de cada impedancia o cada rama y no hacer reducciones. No vamos a estar haciendo reducciones, sino vamos a hacer cálculos de cada rama. Bueno, entonces tenemos nuestra potencia compleja. ¿Y qué es la potencia compleja? La potencia compleja, por ser un número complejo, siempre va a tener parte real, que para nuestra buena suerte ya la conocemos, es la potencia media. Por eso los nombres que tiene: potencia media, potencia real, potencia activa o potencia promedio, que ya la conocemos, que es en una resistencia. Más menos, ¿por qué? Porque recuerden que podemos tener bobinas o capacitores en la parte reactiva y eso nos va a generar una potencia reactiva positiva si tenemos una bobina, y eso lo vemos a partir de esta ecuación, o una potencia reactiva negativa si tenemos un capacitor. Las unidades siguen siendo volt, amperes, que en realidad son watts, pero para no confundirnos con las demás potencias, por eso lo escribimos completo. ¿Dónde? ¿Qué hay que conocer? Bueno, ya sabemos que esta es potencia compleja, o la potencia es potencia compleja, no es igual, es potencia compleja. Esta es la potencia media real activa, que aquí nada más le voy a dar un nombre, potencia media, que es el más común. Y la última, esa solo tiene un nombre, es la potencia reactiva. Sus unidades, ya sabemos que las de la compleja pues son volts amperes completos, que son watts, pero para no confundirnos con la potencia media, que sí son watts, pero siguen siendo volts amperes, y la potencia reactiva, que son volts amperes, pero reactivos. Entonces, la potencia compleja siempre va a ser volts amperes, sus unidades completo. De la potencia media, watts, W nada más, y de la potencia reactiva, son watts, que no es otra cosa más que volts amperes reactivos, por las diferentes situaciones. Detalle, atiendan un momento o escúchenme, la potencia reactiva siempre va a llevar el signo de la impedancia. Recuerden aquí que tengo
Voy a trabajar con esta ecuación que es la más común, bueno, la que se utiliza más, o la que nos da un panorama más correcto. Si yo estoy diciendo que mi potencia es igual a la magnitud de una corriente elevada al cuadrado por una impedancia, la magnitud siempre es un número, es decir, va a ser cualquier número que voy a tener que elevar al cuadrado. La impedancia pues, va a tener parte real más menos parte reactiva. Recuerden que si tenemos parte positiva, pues es un inductor. Si tenemos parte negativa de la reactiva, es un capacitor. ¿Qué me va a generar? Una potencia media positiva, porque siempre va a ser positiva, pero una potencia reactiva positiva si es un inductor. Y si es un capacitor, me va a generar una potencia media que sigue siendo positiva, pero ahora la potencia reactiva es negativa. Entonces, que quede claro que el signo de la potencia reactiva es el mismo signo que la impedancia con la que estemos trabajando. ¿Por qué? Repito, porque tenemos un número multiplicado por un número complejo, predomina el número complejo en cuanto a la parte imaginaria. Simplemente, ¿qué va a hacer? Pues va a valer 40 veces o más de 40 veces porque es elevado al cuadrado el valor que yo tenía. Y eso me va a dar la potencia reactiva. El signo de la potencia reactiva es el mismo signo de la impedancia. Y como cualquier número complejo, si la impedancia tiene parte real y más o menos parte imaginaria, esa impedancia de número complejo rectangular yo la puedo cambiar a un número complejo polar en donde voy a tener un más menos ahora el ángulo. Y el ángulo de la impedancia es el ángulo de la potencia por lo que acabo de escribir. La corriente es una magnitud, el voltaje es una magnitud, entonces el ángulo que siempre predomina es el de la impedancia. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a obtener datos a partir de ese ángulo también y a lo mejor no nos dan el ángulo de la potencia, pero sí nos dan el ángulo de la impedancia y es el mismo que el de la potencia, por lo que escribí hace un momento, que como estoy multiplicando una magnitud por un número complejo y tiene un ángulo, ese ángulo se conserva. ¿Dudas o preguntas en esa parte? ¿No hay dudas o preguntas? No, profesor. Bueno, tenemos más ecuaciones. A partir de todo esto, que teníamos un número complejo, apareció otra ecuación que se conoce como potencia aparente, en la cual se dice que es la magnitud de la potencia compleja. Y recuerden que la magnitud de cualquier número complejo, en realidad, bueno, vemos que nos queda. Y si teníamos una potencia compleja con una parte imaginaria positiva, entonces, cuando se sacaba la magnitud de la raíz cuadrada de esa potencia compleja, pero multiplicada por su conjugado, que era menos. Si esta era positiva, bueno, pues nos queda ahí negativa. Al momento de que se hacían operaciones, la parte imaginaria desaparecía y lo único que quedaba después de hacer operaciones es que la magnitud de cualquier número complejo rectangular pues es igual a la raíz cuadrada de la parte real elevada al cuadrado más la parte reactiva elevada al cuadrado. No le agregamos el imaginario, únicamente el valor de la parte imaginaria elevada al cuadrado más el valor de la parte real elevada al cuadrado, su raíz cuadrada. Eso nos da la potencia aparente o eso nos da la magnitud de un número complejo rectangular. Y las unidades son volts, amperes. Siguen siendo lo mismo, pero para no confundirnos, lo representamos de forma distinta. Y también a partir de ahí se tiene el factor de potencia y me dicen que el factor de potencia puede ser en adelanto, que tendría un signo más, o en atraso, que es un signo menos, y es igual al coseno del ángulo del elemento que estemos trabajando o del ángulo total. ¿Sí? ¿Qué sucede? Aquí es algo que ya vieron en circuitos de CICD, pero a lo mejor es un poquito contradictorio. Primero, el factor de potencia va a ser siempre en adelanto cuando la potencia reactiva que se haya calculado sea negativa o la impedancia con la cual estamos trabajando
la parte imaginaria sea negativa, es decir, de un capacitor. ¿Por qué? Es en adelanto, si el signo es negativo, pues porque se usa el efecto del capacitor. ¿Y dónde vieron eso? En circuitos de CA y CD. Cuando analizaron un circuito con capacitores nada más o con un capacitor, les demostraron que la corriente en circuito serie está adelantada 90 grados con respecto del voltaje cuando se trabaja con un capacitor. Y por ese efecto de adelanto, se dice que el factor de potencia, cuando yo tengo un capacitor en la impedancia que voy a resolver, o cuando la potencia reactiva me dio negativa, el factor de potencia es en adelanto. Y sucede lo contrario con una bobina. Cuando se tiene una bobina, el efecto que produce es un atraso de la corriente con respecto del voltaje, ¿sí? Lo ideal es que ese atraso fuera una bobina ideal de 90 grados. Puede ser otra, pero se debería de ser de 90 grados. Aquí, como no tenemos nada más una bobina, pues va a variar, pero debería de ser lo ideal eso. Entonces, es por ello que cuando resolvemos un circuito en el cual la impedancia tiene una bobina o la potencia reactiva nos quedó positiva, el factor de potencia es en atraso, para que no haya problema. Es más, por el efecto que produce el capacitor o la bobina de atrasar o adelantar a la corriente con respecto del voltaje, que el signo que tiene mi potencia. ¿Quedó clara esa parte? Díganme, por favor. ¿No hay problema con esa parte? ¿No? No, profe. Bueno. Y a partir de ahí, pues tenemos ángulos, tenemos una potencia que es una magnitud, tenemos valores de números complejos. Tomen una captura de pantalla, por favor, y me avisan cuando ya la tengan. ¿Ya? Bueno. Lo voy a escribir en la parte de aquí. Como tenemos la potencia compleja, que es un número complejo que tiene parte real y parte imaginaria, tenemos magnitudes y tenemos ángulos, pues la potencia se puede representar, la potencia compleja me genera un triángulo de potencias. Si se dan cuenta con esta ecuación, la potencia media siempre es positiva. La que va a cambiar de signo solo es la potencia reactiva. Entonces, tenemos un plano cartesiano donde tenemos mi eje real y mi eje imaginario. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues que la potencia media siempre es positiva, va a quedar siempre sobre el eje real. La potencia reactiva va a ser positiva o negativa dependiendo de que si tengo una bobina, la potencia reactiva es positiva, si tengo una bobina. Y como tengo dos vectores, puedo sacar una resultante que sería la suma de esas. Y entonces ya sabemos que aquí ¿quién está? Pues aquí tenemos a la potencia media, que siempre es positiva y cuyas unidades siempre son watts. De este lado vamos a tener sobre el imaginario a la potencia reactiva, le agregamos el imaginario y las unidades son bars. Y de la resultante, si estamos viendo que tenemos un triángulo rectángulo y es la raíz cuadrada de los catetos, pues esta es mi potencia aparente, cuyas unidades son VA. Y tenemos un dato más, que es el ángulo que nos proporcionan, y aquí está ese ángulo. ¿Qué sucede?
Pues que vamos a tener dos triángulos. Este sería el triángulo siempre y cuando la potencia reactiva fuera positiva, es decir, que yo tenía un inductor. Es decir, este triángulo de potencias es cuando tenemos una bobina conectada como impedancia, bueno, con nuestra parte real y nuestra parte imaginaria. Pero a partir de aquí tenemos identidades trigonométricas, y esas identidades trigonométricas para trabajar son el seno de teta. ¿Cómo se calcula el seno de teta de este triángulo rectángulo? ¿A qué es igual? Al cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto ahora? ¿Cómo se llama? Es el cateto opuesto. ¿Es potencia qué? Reactiva. Potencia reactiva. Entre, ¿cuál es el cateto adyacente que hipotenusa, perdón, es quién? La potencia aparente. No solo es la única, también tenemos el coseno de teta. ¿A qué es igual el coseno de teta? La potencia media. O cateto adyacente, que es la potencia media, entre La potencia activa. la potencia aparente, no es activa. Esta es potencia media, real o activa, entre la potencia aparente, que es la hipotenusa. Y por último, la tangente de teta. ¿A qué es igual la tangente de teta? Entre la reactiva, entre Ajá. la media. Entre la media, exactamente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, como tenemos un triángulo rectángulo y tenemos ángulos y valores, podemos usar identidades trigonométricas para trabajar y obtener datos. ¿De acuerdo? Pero hay que recordar que no es el único triángulo de potencias que tenemos. Esto es si tenemos una bobina. Pero si tenemos un capacitor, lo que sucede es que la parte imaginaria ahora es negativa. La parte real, de nuevo, siempre va a ser positiva. No tenemos potencias medias negativas, únicamente positivas. La parte reactiva ahora va a ser negativa. Y entonces tenemos a nuestra resultante que está aquí. Y seguimos teniendo la potencia aparente, que son volts-amperes. Seguimos teniendo a la potencia reactiva, que son bars. La potencia media, que son watts. Y nuestro ángulo, que ahora va a estar acá, teta. Recuerden que este ángulo hay dos formas de obtenerlo: a partir de la potencia compleja o a partir de la impedancia de la rama que estamos trabajando. Es el mismo ángulo, porque recuerden que multiplicamos a la impedancia por una magnitud, que es un número. Por eso el ángulo se dice siempre que es el de la impedancia. Las identidades trigonométricas no cambian, ¿sí? Serían las mismas identidades trigonométricas, nada más que nuestro triángulo, en vez de estar en el primer cuadrante, está en el cuarto cuadrante. ¿Dudas o preguntas? Al menos en mi parte ninguna. Ninguna, bueno. ¿Alguien más? ¿No? No, profe. ¿No? Bueno. Por el momento no. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver esta parte. Esto sería toda la teoría de potencia de compleja, es lo que necesitamos saber nada más. Recuerden que hay mucho más teoría que había que, si quieren entenderla al 100%, pues ustedes ya tendrían que estudiarla por su parte. Lo que está en el pizarrón, más lo que yo les envié de notas, es lo único que necesitamos para ya poder calcular potencias complejas o potencias medias. El quererse meter más profundamente, pues implica verlo más desde el punto de vista eléctrico y ya tendrían que estudiar un poco más.
pero con lo que tenemos es más que suficiente. Entonces, tomen una captura de pantalla, por favor, para que pueda borrar y me indican cuando ya lo hayan hecho. Ya. ¿Ya? Bueno. Escriban, por favor, del siguiente circuito eléctrico, determinar la potencia compleja total la potencia aparente total el factor de potencia total y realizar el triángulo de potencias total. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, primer detalle. Ahora vamos a dividir nuestro circuito en ramas. Ya vimos con la potencia media que no vamos a calcular la potencia total sacando valores totales, sino por cada rama. Ya se los había especificado por eso anteriormente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cuántas impedancias o ramas tiene nuestro circuito. Y aquí tenemos una rama, 2 ramas y 3 ramas. Cada una de las ramas está formada por impedancias que al fin y al cabo, aunque alguna de ellas tenga más elementos, al final solo me voy a quedar con una parte real y una parte imaginaria, porque al sumar las partes imaginarias, uno de los dos efectos va a predominar. Entonces, lo que tengo que hacer es o calcular el voltaje de cada rama o calcular la corriente de cada rama. Eso lo deciden ustedes. ¿Qué quieren? Por conveniencia, vamos a usar las dos para que sea práctico en este caso. De la rama 1 vamos a calcular la corriente porque está en serie a la fuente. Mientras que de la rama 2 y 3, ¿cómo están conectadas la rama 2 y la rama 3? En paralelo. Significa que ¿qué me convendría calcular de una vez para obtener el mismo dato para las dos? La resistencia, bueno, más bien la impedancia. El voltaje, porque el voltaje recuerden que les mencioné al inicio que íbamos a calcular corrientes y voltajes. Cuando todos mis elementos estén en serie, siempre conviene calcular la corriente por cuestión práctica. ¿Cómo es la corriente de todos los elementos que estén conectados en serie? ¿Cómo es? La misma. La corriente de todos los elementos que estén conectados en serie. La misma. La misma. Y si yo quiero el voltaje de cada elemento, pues lo único que hago es aplicar ley de Ohm, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, si ahora tengo todos mis elementos en paralelo, ¿qué me conviene a mí calcular u obtener de ellos? ¿Su qué? Voltaje. Porque obteniendo el voltaje de cualquiera, obtengo el voltaje de todos. Y después, con ese voltaje, si necesito conocer la corriente como es diferente, pues aplico ley de Ohm para conocer la corriente de cada rama. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Por ello,
Estoy diciendo que de la rama 1 vamos a calcular su corriente, mientras que de la rama 2 y 3 vamos a calcular su voltaje. Ahora, por el circuito que tenemos, para que nos los permita hacer de la forma más fácil, si se dan cuenta, aquí tenemos nuestro punto A y B, los voy a tomar como referencia. Y yo no puedo aplicar ningún divisor ni aplicar ley de Ohm, porque estas dos ramas están en paralelo. Pero, precisamente, gracias a que están en paralelo, yo sé que el voltaje es el mismo. El inconveniente es que, si yo las dejo así, tengo que determinar la corriente de una rama, de la que sea, para calcular su voltaje y después decir que es el mismo voltaje que de la otra. Y me puedo tardar. Entonces, para avanzar un poquito más y hacerlo más fácil, voy a reducir las dos ramas de impedancias. Y por tener dos ramas de impedancias en paralelo, ¿cómo se reducen? ¿Qué aplico? El producto entre la suma. El producto entre la suma puede ser, de acuerdo. Entonces digo, mi impedancia A va a ser igual al producto de la rama de 20 menos 5i por la rama de 15 y al sumarlos me da más 4i entre 20 menos 5i más 15 más 4i. ¿Cuánto da eso, por favor? 5 decimales. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio, por favor? 5 decimales. Ajá. Sí. ¿Y la parte imaginaria? Y estos son ohms. ¿Por qué hicimos esto? Porque ahora el circuito me queda de la siguiente forma, en donde mi punto A no ha desaparecido, ni mi punto B, pero ahora entre ellos tengo la impedancia A. Quiere decir que si yo calculo el voltaje ya en la impedancia A, que hace que todo esté en serie, voy a obtener el voltaje 2 de la rama 2 y de la rama 3. Por eso lo hicimos así. Aquí, bueno, tenemos nuestra fuente de voltaje, que es 80 cis de 0. Para no tener problemas, por lo que yo les mencioné que cómo le íbamos a hacer, aquí vamos a agregar un valor que no lo vamos a calcular porque no lo requerimos necesariamente, pero para que no tengamos problemas al hacer los cálculos. Quedamos que íbamos a calcular la corriente de la rama 1 y a partir de ahí calculamos lo demás. De la rama 1, porque esa sigue estando aquí, nada más cambiamos estas dos ramas, pero están aquí. ¿Qué vamos a calcular? Quedamos que de la rama 1 les dije que íbamos a calcular a quién. Bueno, se lo recuerdo porque si no, no avanzamos. Les dije que íbamos a calcular la corriente. Con el circuito que quedó, ¿cómo calculamos la corriente de la rama 1? ¿Qué aplicamos? Ley de Ohm nada más, efectivamente. Entonces, aplicando ley de Ohm, en donde, ¿qué vamos a decir? Pues la corriente 1, que es la que yo quiero encontrar, es igual a la corriente de la malla porque lleva la misma dirección, y eso para tener una referencia, va a ser igual a mi voltaje total, que es 80, entre mi impedancia total, que es 8 más 10i más ZA. ¿Cuánto da eso? 5 decimales, por favor. Profesor, una disculpa.
Apenas acabo de entrar, pero quisiera saber si apenas va iniciando este ejercicio o antes de ese hubo otro para conseguirlo. Hicimos uno de, no, es nada más vimos apuntes, es el ejercicio, estamos iniciando con este ejercicio. Como Ok. ejercicio Ok, gracias, profe. ¿Cuánto les da, por favor? 5 decimales. $3.411.59. Ah, 84i y estos ya son amperes. Ahora, detalle, ya calculamos la corriente, nos hace falta calcular el voltaje en ZE. Con el dato que ya tenemos, para no tener que hacer otra operación, ¿qué aplicaríamos para calcular el voltaje en ZA, que sería el mismo voltaje de la rama 2 y de la rama 3? Con los datos que ya tenemos. ¿Podría aplicamos? repetir la pregunta, profe? Es que no lo escuché bien. Bueno, les comenté, con estos datos que ya tenemos, vamos a calcular el voltaje en la impedancia A, que es esta. Pero al calcular el voltaje en la impedancia A, obtenemos el voltaje de 2 y de 3. Con los datos que ya obtuvimos, ¿qué estaríamos aplicando para calcular ese voltaje? Ley de Ohm. También ley de Ohm. También ley de Ohm. No vamos a aplicar un divisor porque ya tenemos datos que nos ayudan. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que aquí vamos a decir que el voltaje de ZA es igual al voltaje 2 y es igual al voltaje 3. ¿Por qué es igual? Porque ZA proviene de dos ramas en paralelo y el voltaje en paralelo es el mismo. Pero no lo puedo calcular aquí, pero sí lo puedo calcular aquí. ¿De qué manera? Pues de ZA por la corriente de la malla para no tener que escribir I1 y aunque es lo mismo, no se vayan a confundir. ¿Cuánto nos da el voltaje de ZA, que es igual al voltaje 2 y es igual al voltaje 3, con 5 decimales, por favor? ¿Cuánto dio? $32.52.977 Sí. menos 19. Uh-huh. .755. Sí. 14i. 14. Y estos son volts. ¿Sí le salió eso? Bueno, captura de pantalla, por favor, porque voy a borrar. Y me avisan cuando ya la hayan realizado. Ya, ¿Ya tomaron la captura? ¿Ya? Bueno. Ya podemos calcular las potencias complejas. ¿Por qué? Perdón. Porque ya tenemos o la corriente de la rama o el voltaje de la rama. Entonces, ¿qué decimos? Que la potencia compleja de la rama 1 va a ser igual, como conocemos la corriente, pues va a ser la magnitud de la corriente de la rama 1 elevada al cuadrado por la impedancia 1. ¿Qué hay que hacer? Calcular la magnitud de la corriente. Voy a hacerlo con Calcen. Si lo pueden hacer con Calcen o usar su calculadora, lo que tengan que hacer ustedes deberán de saber cómo se hace. Pero aquí, para que vean qué pasa y sepan lo que luego les pregunto o les pido, porque luego les digo, nada más denme este dato y como que no nos entendemos. Bueno, primero, para que no haya, bueno, esto de aquí,
Ay, es que no sé, bueno, ok. Vamos a hacer por... Ya. ¿Qué hacemos con CalCen para tener la magnitud? Pues podemos hacer el número completo, es decir, la raíz cuadrada de la parte real, que es 3 ¿qué? 41,159. Elevado al cuadrado. Permítanme, puso 7. elevado. Y eso más, ya le di igual. Bueno, no hay problema. Nada más me desplazo, esa es la ventaja de esto. Más, ¿qué? 2 puntos. No lleva el signo negativo, ya no lo lleva ni el imaginario, no sé por qué a veces se lo quieren poner. 2.07184 y también elevado al cuadrado. Este se movió de nuevo, elevado al cuadrado. Cerramos paréntesis, borramos uno porque le di otro, ya ahí está. Y le damos Enter. Esa sería la magnitud. ¿Me la dictan, por favor? Porque yo no la veo. ¿Es 4 punto qué? Profe, ¿Qué? pero es que puso 7 en el primero, o sea, Ah, era ya te entendí, 41,000. 77 en vez de 11. Ajá, sí. Ahorita lo corrijo, permítanme. Es que como me tengo que estar haciendo de ladito, no alcanzo a ver unos números. Ya está bien, ¿no? Sí, ya saben. Bueno, entonces es 3 punto. Permíteme, 3.9914.2. Eso hay que elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por la impedancia 1. Bueno, esa sería una forma. Como a veces necesitamos el ángulo, para no hacerlo de esa forma y tener tanto la magnitud como el ángulo, pues depende de su calculadora. Con esta aplicación lo que hay que hacer es escribir de nuevo el número, que sería 3.41,159 menos, en este caso, 2.07184i, ¿sí? Le damos igual para tenerlos y hay una tecla que es de la parte inferior de donde están las teclas de funciones, a un lado de la tecla pi, hay una que tiene una R o una R y cis de teta. Le damos a esa y nos da la parte o la magnitud y el ángulo. Y se dan cuenta que es la misma magnitud que calculamos a través de la raíz cuadrada. Sí. Entonces, si no queremos hacerlo a través de la raíz cuadrada, únicamente el valor de corriente o voltaje que tenemos, lo pasamos de su forma rectangular a su forma polar. En este caso, únicamente conservamos la parte real. La parte imaginaria, que entre comillas sería la del ángulo, no la vamos a usar para este caso. Entonces, y nos está dando lo mismo, que es 3.99,142, más los demás decimales. Entonces, tienen las dos opciones para trabajar y obtener el resultado. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, entonces voy a finalizar esta sesión, inicio una nueva. Bueno, vamos a continuar entonces. Les había mencionado que era la magnitud de la corriente 1, que ya la sacamos, elevada al cuadrado por la impedancia 1, que en este caso es 8, más 10 y. Dos decimales nada más, por favor, me dicen cuánto de eso. Por favor, me dicen cuánto da esto. 127.45, ajá. Punto 31i, y estos son completos volts, amperes. Ajá. Bueno, esa es una. Vamos ahora con la potencia compleja de la rama 2. Y nos dice que es, como conocemos de la rama 2, el voltaje
Entonces usamos la otra ecuación que nos dice que es la magnitud del voltaje elevado al cuadrado, en este caso es de la rama 2, elevado al cuadrado entre el conjugado de la impedancia 2. ¿Cuánto da la magnitud de este voltaje? Nada más, ya saben cómo hacerlo, díganme cuánto da, por favor. ¿Cuánto les da, por favor? Ajá. .05852, eso lo vamos a elevar al cuadrado. Me dice la ecuación el conjugado de la impedancia 2. La impedancia 2 es 20 menos 5i, su conjugado sería 20 más 5i. ¿Cuánto da eso? Dos decimales nada más. Ajá. Sí. Bueno, esto vamos a verlo aquí bien. Atiendan un momento, vean la pantalla y escúchenme. Ya les había yo mencionado que si, aquí es donde se nota bien. Aquí, ¿por qué no? Porque usamos el conjugado precisamente para lograr lo que queremos. Pero les mencioné que si teníamos una impedancia con una bobina, la potencia reactiva era positiva. Aquí lo estamos viendo. Y significa que el factor de potencia, siempre que la potencia reactiva sea positiva, o tengamos una bobina, es en atraso, por el efecto de que la bobina atrasa la corriente con respecto al voltaje. Cuando tenemos un capacitor, la potencia reactiva nos queda negativo o el valor del capacitor es negativo. Cada vez que tengamos eso, el factor de potencia es en adelanto por el efecto del capacitor de adelantar a la corriente con respecto del voltaje. Todavía no lo vamos a usar, pero lo requerimos después, por eso se los estoy mencionando. Bueno, continuamos entonces, porque nos falta calcular la potencia compleja de la rama 3. Y como de la rama 3 también conocíamos el voltaje, pues usamos la misma expresión. La magnitud del voltaje 3 elevado al cuadrado por el conjugado de la impedancia 3. La magnitud ya sabemos que es 38.05852, lo vamos a elevar al cuadrado. Y la impedancia 3 está formada por 3 elementos, hay que sumarlas. 15 menos 8 más 12i me da 15 más 4i. Pero como es el conjugado, entonces tiene que ser 15 menos 4i. ¿Cuánto da, por favor? Dos decimales. 90.15. Entonces, recuerden que las ecuaciones se adecuaron para poder tener siempre el mismo ángulo. Si se dan cuenta aquí, se supone que era un inductor. Si yo hubiera usado esta ecuación, me debería de haber quedado positiva la parte reactiva. Aunque aquí usé el otro por haber usado el conjugado, vean cómo predominó el efecto inductivo, la parte reactiva sigue saliendo positiva. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esa parte. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, Creo que profe. no. ¿Preguntas o dudas? No, profe, ¿No? de momento no. Bueno, la potencia compleja total, recuerden que va a ser la suma de mi potencia compleja 1 más mi potencia compleja 2 más mi potencia compleja 3. ¿Cuánto da esa suma, por favor?
¿Cuánto da la suma? $285.76. 285. .76 más, Ajá. más 166.31 Y son volts, amperes. Detalle. Como ya tenemos la potencia compleja total, a partir de ella ya podemos calcular todo lo demás que nos pidieron. Primero tenemos que determinar ese. ¿Cuál es? Los demás datos. Pues también nos pidieron la potencia aparente total, que no es otra cosa más que la magnitud de la potencia compleja total. Por favor, ¿cuánto da la magnitud? Y ahí sí conservan el ángulo porque lo vamos a necesitar. Entonces, pásenlo de su forma rectangular a su forma polar y conservan el ángulo. Pero ahorita nada más me dicen la parte real. ¿Cuánto es? $330.63. ¿Perdón? ¿Cuánto quedó? 330.63. Pero estos son nada más VA. Ahora, ¿por qué les dije que conservaran el ángulo? Porque también pidieron el factor de potencia total. Y recuerden que el factor de potencia total, ahora, ¿cómo es la potencia reactiva? En cuanto a signo, significa que el factor de potencia va a ser se los acabo de decir hace un momento. Negativo. En atraso, así es. ¿Por qué? Porque siempre que nos quede la potencia reactiva positiva, predominó un inductor. Y recuerden que ese produce un atraso de la corriente con respecto al voltaje. Entonces es en atraso y va a ser igual al coseno. Díganme el ángulo que le salió de aquí, de la potencia compleja total. 30.19. 30.19. Ese es el ángulo. Y recuerden que si no lo sabemos, pues vamos a tener que usar la fórmula de que teta es igual a la tangente inversa de la potencia reactiva, porque recuerden que es la parte imaginaria entre la parte real, que es la potencia media, y entonces ya tendríamos el ángulo. ¿Cuánto da el coseno de 30.19? .86. No tiene unidades. ¿Sí está bien todos los datos calculados? ¿No hay ninguna variación los que lo estuvieron haciendo? No, sí está bien, profe. Sí está bien. Bueno, ya nada más nos falta hacer el triángulo de potencias, porque ya calculamos la potencia compleja total, la potencia aparente total y el factor de potencia total, que ya sabemos que es en atraso, porque la potencia reactiva es positiva. Bueno, por favor, tomen una captura de pantalla y me avisan. ¿Ya? Bueno. Entonces, ¿qué nos falta por hacer con nuestro triángulo de potencias? ¿Y de dónde lo sacamos? Pues de los datos de la potencia compleja total, más los ángulos y todo lo demás, y la aparente. ¿Qué decimos? Primero, como nos quedó una potencia reactiva positiva, pues nos va a quedar en el primer cuadrante. Tenemos nuestro eje real, nuestro eje imaginario. Ya sabemos que la potencia media siempre es positiva y nos quedó una potencia media de 285.76 watts. Tenemos una potencia reactiva que es positiva, entonces va hacia arriba, y esta potencia reactiva es de 166.31 y son bars. Y tenemos nuestra potencia aparente, que es la resultante, y esta potencia aparente es de 330.63 VA. Y tenemos un ángulo para trabajar si fuera necesario,
Y ese ángulo está aquí y es teta y es igual a 30.19 grados. Y con eso tendríamos ya nuestro circuito finalizado. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, aclaraciones, algo o nada? No, profe, todo bien de momento. No, profe. ¿Todo bien? Bueno. Voy a seguir subiendo videos de potencia compleja. Tarea para el día lunes, para que después lo usemos para trabajar de manera real y no estemos inventando. Investigar cuál es el factor de potencia que Comisión Federal permite a nivel industria o a nivel doméstico, el que encuentren. ¿Cuál es el factor de potencia permitido por CFE? Recuerden que hay ley de energía, reglamento de energía, manual de energía, y si no en la misma página de CFE lo pueden encontrar. ¿Por qué es importante este? Porque ese no lo podemos rebasar, aunque lo ideal es que fuera 0, que es lo que queremos. Investigar el factor de potencia, ¿qué, profe? Que nos permite CFE a nivel industria o a nivel casa habitación, el que encuentren. Y si no es, pues es el mismo, creo. Pero hay que investigar eso. El factor de potencia que CFE permite a nivel industria o a nivel casa habitación. Para que yo les pueda explicar después por qué estoy diciendo eso. ¿Queda clara la tarea? Sí, profe. Sí. Profe. Bueno. Archivo. El nombre va a ser factor p.pdf. Asunto. Nada más le agregamos factor de p, guión bajo, su grupo, guión bajo, su nombre, empezando por apellidos completo. ¿Dudas, preguntas? Por aquí. ¿Se quedó trabado o se me trabó a mí? No, se quedó trabado. Oh, rayos. ¿Cómo era el asunto? No sé, no alcancé a escribir. Se quedó su mano ahí, ¿verdad? Sí. Oh, rayos. Listo. Hola, buenas tardes. Yo creo que sí se lo apagó su teléfono al profe. ¿Ya nos desconectamos? No sé. Yo creo que sí, ¿no? Y le preguntamos en el grupo. O bueno, que mande cómo hay que enviarlo. Ajá. Nada más es una investigación de eso, ¿no? Sí, porque en sí, pues ya había acabado la clase. Bueno. Pues yo creo que ya hay que desconectar. Pues nos desconectamos y le mandamos WhatsApp, ¿no? Bien.